Bueno, ahora sí, buenos días buenas tardes, según donde estén y el momento en el que escuchen esto. Es el último panel de esta primera jornada. Vamos a estar analizando aquí la relación entre los podcasts y el mundo del video. A modo de introducción, primero quisiera agradecer a Xperi y Ross Video, que son los patrocinadores de la primera edición de nuestra conferencia. Y bueno, les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios y que también la plataforma tiene la capacidad para que hagan networking, bueno, con quien desee. Bueno, como introducción les decía, este evento convocó un buen número de inscriptos que trabajan en cadenas de televisión, y no solo de las más grandes, ¿no? El audio digital está cobrando preponderancia en las estrategias de las grandes productoras del mundo del video. En esta edición, obviamente los podcasts tienen digamos, un interés por los múltiples usos que se le están dando, ¿no? Así que bueno, vamos a repasar un poco esa relación con tres personas que entienden mucho del tema. Estamos con Ivana Steinberg, que es la VP de Marketing para América Latina de AMC Networks Internacional, con Fabio Silveira, que es el gerente de podcast de Globo de Brasil, Diego del Agostino, que es el cofundador y director general de Posta. Bien, si les parece comenzamos con las preguntas. Eh, a ti, Fabio, quería consultarte. Globo es el líder en la creación de contenidos para América Latina, ¿no? Y Globo Play es su vehículo digital en video hasta ahora. Globopay es una plataforma digital muy bien posicionada en Brasil y que engloba múltiples modelos de negocios basado en publicidad por suscripción. Incluso también están vendiendo OTTs de terceros, premium, y propios también, ¿no? Desde fin de 2020, Globoplay incorporó el servicio de audio, ¿no? Un dato no menor es que Brasil es el segundo mercado mundial en consumo de podcast, solamente detrás de Estados Unidos. Con lo cual, Globo cuenta con una división de audio propia, pero que además firmó alianzas con diferentes productoras para fortalecer su catálogo en determinados nichos. Entonces, luego de esta larga introducción, ¿qué lugar es el que ocupa el audio dentro del ecosistema de Globoplay? Muchas gracias por la pregunta, Carlos, y además muchas gracias por la invitación a la conferencia. Y en antelación, perdón por mi casi portuñol, es que hace tiempo que no lo hablo. Y además, bien, Globo es y perdón por la máscara también, estoy a la oficina y aquí es la regla todavía, como se debería ser. Globoplay tiene un rol muy interesante ahora al mercado, pues es una plataforma de vídeos o OTT y que además incorpora podcasts y la programación en audio también de otras radios como CBN, que es de Grupo Globo también. Y esto es muy interesante, primero, pues en general los podcasts están a las plataformas de audio solamente. Entonces, no se puede ver podcasts en Netflix, en Amazon Prime Video o otras plataformas como estas. Entonces, es una estrategia muy diferenciada y es una estrategia que busca tener Globoplay en todos los sitios posibles. Entonces, si estás en tu coche y utilizas Android Auto o Apple CarPlay, si puedes escuchar un podcast y más adelante quizá se puede escuchar una telenovela o un telejornal, un periódico. Entonces, ahí está una estrategia que lo posiciona así. Globo ha empezado la área de podcast en 2020 y esto fue parte de nuestra estrategia de entender que los podcasts llegan a la audiencia por caminos y en momentos del día donde el vídeo no puede estar. Entonces, si estás corriendo o si estás como a la casa haciendo una limpieza o en cualquier situación de la vida, los podcasts llegan. Y es una parte de la vida de los consumidores que todavía no estaba ocupada. Entonces, ahí está un punto de estrategia que es muy importante y esto es lo que
posiciona Globo como el player más importante de contenidos ahora en Brasil, en podcasts, y además los podcasts de Globo llegan a todas las plataformas. Entonces, están en Globoplay, pero también están en Spotify, en Deezer, en Apple, en todos esos, y son todos muy buenos compañeros de mercado. Ok, gracias. Muy interesante. Recuerdo cuando se lanzó la división de audio, hicieron un evento especial donde, bueno, fue muy impresionante, ¿no? Como todo lo que hace Globo, así, muy grande. Pero bueno, Diego, sobre Posta, digamos, históricamente ustedes han desarrollado contenidos en segmentos verticales, digamos, relacionados con serie y cines y cultura pop en general, ¿no? Han generado una comunidad muy fuerte que incluso les ha permitido realizar algunos eventos presenciales, ¿no? El famoso Posta Offline. En la compañía también se han especializado también en el desarrollo de podcasts para terceros, muchos de ellos, estas terceras partes provenientes del mundo del video, ¿no? HBO, Space, Netflix, etc. En cada uno de estos casos han desarrollado abordajes diferentes, o bien han hecho, digamos, un formato de entrevistas, análisis en profundidad, repaso de catálogos, etcétera. Digamos, en definitiva, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es el trabajo para complementar una estrategia de video desde el audio? Bueno, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la invitación. En principio, hemos hecho varias experiencias con AMC durante el año pasado, ha sido muy interesante y muy provechoso también trabajar con el equipo de ellos, y muy divertido también. Y creo que si bien la consulta es complementar la estrategia de video desde el audio, me parece que esta nueva ola de consumo y estas nuevas maneras, potenciadas por la pandemia también, de comportarse es complementar el journey de la persona a la hora del consumo de determinado producto o determinado contenido en general. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a pensar y a trabajar cuando hay contenido que viene del video o contenido que tenemos que desarrollar, pensamos en cómo es el consumo de ese contenido, cómo es que se comparte dentro de lo social, digo, es un consumo cultural en el caso de este tipo de cosas, y ahí pensamos puntualmente cómo es el abordaje y cómo es la estrategia. Es un análisis, como bien decías, es sentarnos a repasar el catálogo o es sentarnos con otra lógica a repasar el catálogo, a entender qué tiene el partner con quien estemos trabajando y de todo lo que tiene, que es un montón, generalmente, qué es lo que efectivamente le da valor a la audiencia por encima de lo que ya puede consumir en otros medios y canales, ¿sí? No es la intención repetir, sino efectivamente es complementar agregando valor y pensando en qué momento, también como decía anteriormente, cuál es el momento de consumo y qué es lo que se puede contar desde ese lado. Ok, interesante. Ivana, AMC es una cadena con un perfil muy claro en la segmentación de contenidos, ¿no? Históricamente. En 2020, digamos, se vio que exploraron diferentes formatos y entre ellos los podcasts, como aquí ha contado Diego. Lo notable es que en un periodo relativamente corto, los podcasts de ustedes pasaron de estar enfocados a tener un corte promocional a pensarse o a presentarse como producciones de entretenimiento independientes y además con la posibilidad de monetizarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido ese proceso y qué otros pasos le seguirían? Bueno, primero gracias por la invitación y también hola desde Buenos Aires. Sí, la verdad es que 2020, bueno, fue un desafío en muchos sentidos y particularmente nos permitió hacer cosas ponerle el acelerador a algunos proyectos específicos, como por ejemplo el de podcast. Inicialmente, el primer podcast que lanzamos fue el Gourmet 20 años, por eso esto que decís de que al principio tenían un carácter, entre comillas, promocional, tiene sentido. La campaña 20 años fue una campaña integral en todo sentido, ¿no? Digamos, era una campaña para, dije muchas veces sentido, pero para todos los sentidos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la marca, que es una marca muy sensorial y muy cerca. O sea que el audio era algo natural, ¿no? La comida y el audio parecería que no, pero tienen mucho en común.
Así que bueno, ese fue el primero, que estaba atado a una campaña promocional, por eso hace sentido esto de que inició como un complemento a una campaña, a pesar de que ya esos podcasts eran producciones de contenido, ¿no? Fueron entrevistas que hizo nuestra productora general, Vero Rondinoni, con talentos históricos del gourmet, con talentos nuevos. Y la verdad es que nos entusiasmamos, como dice Diego, trabajamos muy de la mano con Posta, la verdad es que tuvimos una experiencia espectacular. Nos entusiasmamos y quisimos seguir produciendo, teníamos el aval para hacerlo, nos fue muy bien con el podcast de los 20 años, y ahí empezamos a dibujar ideas, cómo nacieron estas ideas. Bueno, algunas tenían que ver, algunas eran muy cantadas, digamos, tenían que ver con necesidades, y otras también, por ejemplo, nuestro programador de Film and Arts trajo la idea del podcast con Norma Leandro leyendo sus cuentos. Después también vino del programador de Film and Art, de Marcelo Lezama, un podcast que nos dio muchas satisfacciones, que es un podcast con Graciela Borges, por razones obvias, ¿no? La voz de Graciela creo que es lo mejor que te puede pasar, escuchar historias contadas por ella. Y después, bueno, seguimos avanzando con ideas para el gourmet. Bueno, no les quiero contar todos los podcasts que lanzamos, pero ahora el último lanzamiento ya no tuvo que ver con los canales de lifestyle, ni con puntualmente por ahí un talento como Norma o como Graciela, sino que nos metimos de lleno con un género que es el terror. Y entonces lanzamos unas producciones muy lindas bajo el paraguas de AMC, sin embargo no atados a una serie de AMC. Y a lo que te referías respecto de la posibilidad de monetización, si bien por ahora es un proyecto incipiente, no es que tenemos 100.000 escuchas, aunque los números son bien prometedores, igual hicimos una alianza con una marca de tecnología programática, con AudioAd, para eventualmente poder insertar comerciales cuando llegue la hora. Ay, no te escucho. Ahora sí, interesante recorrido. Me había muteado, perdón. Ok, me asusté. Fabio, en el portafolio de Globo tienen comunidades muy diversas, ¿no? Entonces los podcasts son también una forma económica para probar formatos y guiones. ¿Han tenido podcasts que se han transformado en formato de televisión? No, esa es una búsqueda que tiene Globo con los podcasts. Creo que sí, es como todo el mercado lo hace un poco ahora. Tenemos un case muy interesante que es un podcast que se llama Proyecto Humanos, y hay una temporada de Proyecto Humanos, la última en verdad, que se llama El Caso Evandro, y esto se convirtió en una serie de Globoplay, documentaria. Entonces fue una experiencia increíble, es el primer éxito de la adaptación de un podcast a una serie documentaria en Brasil, y esto fue una idea muy buena. Y ahora sí, claro, cuando buscamos contenidos a podcasts que sean audio documentarios o ficción o lo que sea, pensamos también, bueno, esto se puede convertir quizá a una serie, a una película o lo que sea. Y esto es sí parte de la estrategia, pero eso es una parte. La idea es que los podcasts sean cada vez más grandes en Brasil, y con esto se pueda recaudar más ingresos por la publicidad. Globo tiene ahora como más de 120 podcasts en su portfolio, y de los cuales un 73 están activos. Entonces es una estrategia muy amplia y que ahora demanda todo esto, pero sí, los podcasts que son como las series más cortas o las series que son temporadas, sí, tenemos muy interés en convertirlos quizá en series o películas. Sí, interesante. Ivana,
si bien AMC tiene plataformas de video a demanda verticales en otras regiones, ¿no? Shooter, o no sé si lo estoy pronunciando bien, y Planeta Horror, no es el caso para América Latina, ¿no? Aquí no tienen esa posibilidad. Entonces sus contenidos aparecen repartidos en diferentes plataformas, ¿no? Ya sea de streaming o de TV paga. Digo, ¿eso influye, esa característica influye al momento de pensar los podcasts? Digamos, recién vos me decías, bueno, nos abrazamos a un género. ¿Eso está dado por esta característica o bueno, no? Yo creo que sí, es interesante lo que decís. AMC se posicionó, digamos, en el último año y medio como el líder global en servicios de streaming hipersegmentados. ¿Esto qué quiere decir? Que no está apuntando al nicho de los grandes jugadores como Netflix, HBO, Apple, Disney, sino buscando verticales bien consolidadas para determinados públicos. Eso es algo que en el negocio lineal en Latinoamérica nosotros venimos haciendo, porque tenemos algo para los foodies, algo para los gamers, algo para los que les gusta, algo para los artists. AMC tal vez es la señal más generalista, pero también AMC tiene un perfil de contenido bastante edgy, se le anima al terror, digamos, podríamos decir que también es hipersegmentado en términos de géneros. Así que eso es un poco el norte también para elegir temáticas, que algunas, bueno, son más generalistas, ¿no? Pero, por ejemplo, en enero vamos a lanzar la serie española, que es una coproducción enorme que se llama La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar, y tenemos planeado lanzar un podcast que, bueno, ahí ya no es el género, pero tal vez sí tiene que ver con un tema, ¿no? Que por ahí es el tema de los tesoros, algo más factual. Así que me parece que es infinito las posibilidades, pero sí está vinculado a esta hipersegmentación que mencionas. Ok, bien. Diego, ustedes en el último tiempo, en lo que se refiere a producción propia, se ve que han ampliado mucho los temas y la oferta de géneros, ¿no? Si bien ya han hecho ficción, ¿cómo ven ese género? ¿Es un buen vehículo para plantearse una regionalización de repente? Sí, sin dudas. Digo, la regionalización siempre va a ir de la mano de la posibilidad de capturar audiencias, volviendo a lo de antes, agregando valor. Y nuestra experiencia con la ficción, nuestras primeras experiencias con la ficción, que fueron ficciones puntualmente locales, nos animaron, con esos resultados nos animaron a pensar en temas un poco más universales. De ahí salió Somos Novios, que si no me equivoco lleva 3 temporadas y algunas más, que quizás salgan, y entendemos que esa es una historia de una pareja, entonces es una historia universal que sin dudas impacta y pega, y eso lo vemos también en las métricas, más allá de lo porteñocéntrico que quizás puede ser el lenguaje que se utilice. Vemos cómo impacta en otros países y vemos cuál es la repercusión que tenemos alrededor de la comunidad que se genera, y también y nos permite no solamente trabajar para posicionar el producto tal como está dentro de la región, sino eventualmente transformarlo en una IP que pueda dar el salto no solamente de medio hacia video, sino también a nivel idiomático, y pensar en desarrollarlo en otros mercados, con lo cual sin dudas es un gran vehículo para hacerlo, pero al trabajar en el universo de ficción, una ficción que funcione de manera regional tiene que ser muy bien armada y muy bien crafteada, a diferencia de lo que por ahí uno puede pensar con otro tipo de formatos. Ok, entiendo. Ok. Fabio, los podcasts son un negocio claramente de naturaleza abierta, ¿no? El creador de contenido controla la publicidad, con lo cual no habría un conflicto entre la reproducción de un podcast dentro de Globoplay o dentro de otra plataforma, ¿no? Pero bueno, visto desde el punto de vista de Globoplay, ¿cómo hacen para privilegiar que se escuche dentro de Globoplay? Y atado a eso, ¿han desarrollado ya contenidos exclusivos para su plataforma? ¿Son pagos? ¿Debieran serlo? Es una pregunta muy buena, Carlos. La verdad es que tenemos una estrategia que va por dos caminos. El primero son los podcasts de mercado, y son podcasts que deben ser muy grandes y generar ingresos por la publicidad.
Entonces, estos tienen que quedarse por todas las plataformas de OTT disponibles. Yo creo que también es un poco difícil de tener una IP que sea fuerte y que sea de un podcast que es como una charla sobre temas del día. Entonces, no es como esto es un IP muy valoroso, pues es mucho más un programa como se hace en podcasts clásicos. Esto me pone en la segunda estrategia, que es la estrategia de Globoplay. Entonces, hay la estrategia de Globo, que somos podcasts a todo el mercado, y hay la estrategia de Globoplay, que somos podcasts direccionados a sus suscriptores o entonces al público que se va a la plataforma todos los días a conocer lo que pasa en la tele, a ver una partida de fútbol o a un reality show de la tele también. Entonces, ese público que se va a la plataforma a hacerlo busca contenidos un poco más diferenciados. Y esos contenidos en general son las series en audio documentario, son las series de ficción, son las series que traen otros tipos de contenido y que por su vez generan un valor muy grande a la plataforma. Entonces sí, tenemos podcasts que son exclusivos ahora de Globoplay. Hicimos algunos este año, el 2022 vamos a tener muchos, esto puedo prometer. Y luego la idea es que ayudemos a desarrollar en el mercado brasileño los audiodocumentarios, ayudamos a desarrollar la estética de ficción a audio, que es muy diferente de las radionovelas de antes, es una otra lógica. Y luego, sí, estos contenidos no se quedan cerrados a los suscriptores de Globoplay, pero están disponibles allá a todos los que utilizan la plataforma. Y luego, en 22 quizá tenemos algunas novedades en esto. Ok, bueno, esperaremos a ver qué pasa con eso. Eh, Tu pregunta, Diego, está un poco relacionada con esto, digo, ¿no? Que nos contaba Fabio. Digamos, pues si los podcasts nacieron con el sello de libre distribución, el liderazgo de Spotify en América Latina es muy amplio y es algo que claramente no parece que vaya a cambiar. Al fin del día hay un escenario donde siempre va a sobrevolar la duda, ¿no? Sobre a quién le pertenece el cliente, ¿no? De la vereda de enfrente, ya tenemos que algunos OTTs de los más grandes de video están comenzando a producir audio para sus plataformas y plantean un esquema de exclusividad para esos contenidos. Entonces, ¿vos cómo lo ves? ¿Será que, como ocurre en el video, el podcast está yendo a un escenario de oferta atomizada? ¿Cómo ves que se está organizando entonces la industria de los podcasts en el corto, mediano plazo? Es muy interesante la pregunta y habla te diría que más que un futuro, una realidad, puntualmente. Digo, confirmo y está clarísimo, y lo sabemos todos, el liderazgo de Spotify como plataforma. También está claro que ofrece determinadas herramientas y lo está abriendo en diferentes mercados para que los creadores moneticen en cada mercado con sus particularidades. Pero sí es verdad que la atomización respecto de los requerimientos de exclusividad está sucediendo, porque se está trabajando quizás de alguna manera como muy con la hoja de ruta de otras industrias del entretenimiento respecto del tratamiento de los talentos. Y ahí chocan como dos modelos, ¿no? El tradicional, donde, como bien decís, OTTs firmando exclusividad con talentos o con casas productoras, y talentos que son creadores independientes que no firman exclusividad y que después tienen que trabajar dentro de esta industria. Me parece que, si bien ahora sigue siendo muy amplio, va a ser evidente que va a haber una atomización, por ahí es muy fuerte, porque habla de átomos muy pequeños y de mucha cantidad, pero sí va a haber una o varias paywalls o wall gardens de contenido, o para tener acceso a contenido extra, porque es una cuestión lógica y simple de monetizar desde casi todo punto de vista, en la medida en la que no estemos trabajando. Estaba escuchando unos paneles anteriores a este, y hablaban de
creo que el director de Sonoro, hablaba de lo malacostumbrada que está quizás la industria digital a trabajar con determinados volúmenes que hoy la industria del podcast le falta bastante para manejar. Sí. Entonces, posiblemente ahí lo que pase es que se trabaje en la atomización en la medida en la que eso colabore con las necesidades de monetización de cada uno de los creadores o de las casas productoras que hacen contenidos. Y hoy por hoy se está organizando de esa manera, ¿no? Se están empezando a organizar colectivos de creadores que forman parte de una ad network que monetiza sus espacios. Se están organizando casas productoras con deals que trabajan con diferentes partners, y se están organizando partners como pueden ser HBO o AMC o Globo mismo, empresas y medios que están empezando a trabajar directamente el audio y un poco, en algunos casos, el video de la mano como un vertical nuevo de producción y eventualmente monetización. Entonces, creo que vamos a tener 4 o 5 escenarios marcados de ese estilo en el futuro no muy lejano. Bueno, muy interesante, te agradezco la respuesta. Ivana, digamos, retomando un poco lo que decía también recién Diego, digo, con el salto al mundo del audio aparece todo un medio narrativo que tiene que acoplarse con lo que ya se desarrolló durante años en video. Digo, ¿cómo es ese trabajo? Por ejemplo, ¿cómo se hace para pensar en una voz o en una agenda de temas? Es bastante natural, porque por lo menos las marcas de AMC Networks tienen una identidad bien establecida, entonces esa misma identidad de alguna manera declina en el formato audio, y entonces la voz de la marca aparece en distintas versiones, ¿no? A veces es la voz del fan de una marca que quiere saber más. En AMC durante muchos años usamos el claim de que éramos creadores de fans, con lo cual creo que al ser una extensión del contenido, digamos, siempre como espectador querés saber más, querés conocer, incluso todo lo que tiene que ver con el behind the scenes, con lo que está detrás. También me parece que el audio te permite contarlo de una manera bastante íntima. Y en ese sentido la voz de las marcas aparece, también a veces es la voz de los talentos que de alguna manera llevan el ADN de la marca. A veces la voz es celebratoria, como fue la campaña de los 20 años. Era algo muy simple, queríamos festejar 20 años con 20 episodios. Me parece que hoy algo que pasa con las marcas hoy es que antes la marca era como la marca, y todos seguían a la marca, y me parece que hoy un poco las marcas siguen a las personas, ¿no? Entonces, esas voces van cambiando de acuerdo con quién conversen, lo que tengan para decir y la manera que tengan de contarlo. Sí, también buena respuesta. Fabio, ustedes tienen la capacidad de ofrecer un portafolio, como nos decías, muy extenso de podcast, de modo propio y también por medio de alianzas, ¿no? Bien, además tienen una calidad de producción que tiende a ser igual o pareja. Entonces, ¿qué ventajas hay en ser una ventanilla única, ¿no? O una sola ventana? Y después, la gran dispersión de productoras ha sido un obstáculo para el desarrollo del negocio publicitario en audio, digo, al menos en Brasil. Yo creo que sí, pero no tanto cuanto podríamos pensar al principio, y lo explico. Lo que pasa es que hay una producción muy grande en Brasil de podcast, de nuevo podcast. Yo creo que Brasil es el país del mundo que más lanza nuevos podcasts ese año. Y esto, claro, no acompaña necesariamente el crecimiento de la audiencia. Entonces, hay ahí un reto muy importante que es cómo crecer la audiencia, así como se crece la producción. Y esto es un reto grande a Brasil ahora. Y además lo que pasa es que las marcas hasta ahora se asocian al podcast por oportunidad. Entonces, bueno,
tienes un podcast que es presentado por 3 mujeres que hablan de temas que tienen mucho a ver con lo que una marca busca. Esto funciona muy bien, entonces quizá la gerente o la directora de la agencia o de la marca escucha el podcast y se va al podcast a hacer una inversión por la publicidad y tener ahí oportunidades creadas. Lo que Globo se propone hacer cuando tiene más de 120 podcasts en su portfolio es decir a las marcas, bueno, ahora puedes hacer publicidad en podcast y pensarla como por áreas o por intereses. Entonces, si tienes interés en hacer publicidad en podcast que traen todos los días las noticias por periodistas, ahí está, tenemos como 3, 4, 5 que pueden hacerlo. Si quieres hablar con quien tiene interés en sociedad y comportamiento o cultura pop, hay podcasts que pueden hacerlo también. Y hay además un paso interesante que pasa en Brasil, es que hay agencias que ahora pueden servir publicidad en podcast como por diferentes productoras. Entonces son como grandes hubs de compra de publicidad y se puede así ayudar a que el mercado se desarrolle un poco más rápido en esto. Pero la verdad es que si empieza todavía, las marcas empiezan a conocer y entender cómo es mejor hacer la publicidad en podcast. Y esto cuando se cambia de la oportunidad, que es una persona que escucha un podcast y cree que su marca va a estar muy bien ahí, eso se cambia para una otra realidad que son las agencias y sus departamentos de media que piensan, bueno, ¿en cuáles podcasts o en cuáles géneros podemos hacer inversiones? Y desde ahí vamos a tener más awareness, vamos a tener más conversión, vamos a tener más interés. Y este cambio es el cambio que ahora vivimos en Brasil y que Globo ayuda a hacer, pero hay otras agencias y hay otras empresas ahora que todavía proponen a muchas productoras, pues vamos a ponernos juntos aquí y hacerlo como por un sitio solamente. Y creo que eso es muy bueno a las marcas y las agencias. Ok, muy claro. Diego, bueno, como decía recién Fabio, bueno, ahora algunas marcas adoran a los podcasts, pero, digamos, está creciendo la cantidad de podcasts auspiciados que incluyen video. ¿Eso es una exigencia de las marcas? Es decir, no sé, ¿es una tendencia o es algo que, digamos, es un segmento nada más que específico? Creo que más que una tendencia es, en algunos casos, una necesidad evolutiva. Lo digo por lo siguiente, porque de la misma manera que plantea que hay podcasts auspiciados que incluyen video, hay que entender cuáles son esos podcasts que incluyen video y la necesidad de tener el video. Entonces, puntualmente creo que lo que sucede es directamente que está empezando a nacer todo lo que es pensar en el audio o en el podcast como punto de partida. Si hoy el audio es un punto de partida, en algunos casos puede, como decías recién, ir a video y grabarlo, porque estamos acompañando a la persona en un momento en el cual está consumiendo contenido y lo podemos acompañar en diferentes plataformas y en diferentes momentos del día. Los podcasts auspiciados que incluyen video no son podcasts que incluyen video como con una imagen fija en el fondo, sino que efectivamente son personas y hay interacción. Entonces efectivamente también ahí es donde se agrega valor. Me parece, eso por un lado, y por otro lado después plataformas como Spotify hoy están testeando el video dentro de su aplicación para que estén filmados. Entonces me parece que lo que se está viviendo con el audio en general, independientemente de si es podcast o es otro formato, es una aceleración muy rápida en algunos términos evolutivos, porque permite creativamente probar de manera muy fácil si un concepto funciona, y es mucho más simple trasladar ese concepto que ya funciona a otro formato, y además permite que si uno está trabajando con personalidades que además tienen su propio universo de seguidores,
poder mover mejor esa comunidad hacia diferentes plataformas y ganar las reproducciones necesarias. Técnicamente un podcast que incluye video, ¿es un podcast o es otra cosa? O sea, ¿qué lo diferencia con, no sé, un posteo en YouTube? Es una buena pregunta y me parece que ahí es donde entramos en terrenos de cómo lo distribuís originalmente y cómo está pensado su consumo original. Por eso trato cuando empiezan a surgir estas dudas, trato de alejarme del concepto podcast y meterme en el concepto audio y el contenido y lo que se puede desarrollar ahí, porque es más fácil salir de situaciones incómodas. Sí, Okay, yo creo que además, perdón, pero me parece que la naturaleza del podcast es algo que dijo Diego al principio, o Fabio, no me acuerdo, que vos lo podés escuchar sin usar los ojos. Entonces, me parece que está bueno tener eso siempre presente y que, bueno, si aparece video, el video es un valor agregado, pero el audio tiene que ser el que lleve la narrativa. Aquí en Globo pensamos que el podcast en vídeo en verdad es un talk show que se hace un corte a podcast. Entonces es un talk show, en verdad. sí, yo creo que efectivamente los formatos que más se ven están, digamos, orientados a eso, ¿no? A los talk shows. Sí, qué sé yo. Son modas, me parece que, bueno, hay que atender todas las demandas. Eh, Aquí nos envían una pregunta que es general y que, bueno, es la pregunta del millón, que es, ¿qué posibilidades de monetización ven para el futuro? Si bien ya se han expresado bastante, digo, ¿ustedes creen que, digamos, va a haber un formato ganador? Digamos, el brand and content parece estar funcionando muy bien, pero lo que tiene que ver con programática, ¿creen que va a arrancar definitivamente en algún momento? No sé, ¿quieres contestar vos, Diego, Fabio? Yo Seguimos así, después Ivana. no, considero que tecnológicamente desde el punto de vista programático eso ya está implementado y existe en varios mercados, incluso en mercados de Latinoamérica, en Argentina, a través de AudioAd. Sí, Ahí quizás Ivana puede comentar más detalles, pero va a funcionar en la medida en la que podamos trabajar en la generación del volumen que es relevante para que después podamos ser atractivos quienes generamos contenidos o quienes comercializan efectivamente ese contenido para otro tipo de anunciantes. Después creo que hay toda una ciudad de modelos de revenue que aún no nos hemos puesto a explorar o que aún quizás no han sido inventados o que están funcionando quizás en otros medios como newsletters o como videos de YouTube o como Patreon y demás, que pueden aplicarse y que hay posibilidad de monetización desde el punto de vista de audiencia. Pero yo creo que programáticamente se va a llegar a un punto donde va a haber un equilibrio de CPM y audiencia que va a permitir pensar en decir, necesito tener un piso de X número para poder pensar en un proyecto medianamente rentable. ok. No Y sé ahora, si... ahora también, Carlos, aquí en Globo, por ejemplo, el branded content es lo más común, pero ya tenemos marcas que hacen publicidad por impresiones. Entonces se compran un X millones de impresiones y esto se distribuye por todos los podcasts que están en las categorías de interés. Y esto es muy interesante. En verdad, yo creo que hicimos un par de ellos que generaron mucho más awareness a las marcas que, por ejemplo, hacer el branded content de uno podcast, pues habla solamente con un perfil de público. Y si haces como por una jornada de géneros de podcast, esto cambia mucho. Entonces, creo que vamos a ver por la programática un cambio grande en la lógica de hacerlo con podcast. Entiendo. Al Sí, final sí. del día sigue siendo muy parecido, ¿no? al mercado publicitario al que estamos acostumbrados, porque depende del objetivo de quien quiera comunicar, si es quanti o si es quali, si querés llegar a mucha gente del mismo target o si querés ser dueño de un contenido. Me parece que el bottom line es producir buen contenido, tan bueno que muchas personas lo quieran escuchar y bueno, de ahí para adelante. Entiendo. Acá también nos llega una pregunta de Carlos Martínez de Footbot que pregunta sobre los géneros, si hay, qué género funciona mejor para los podcasts. No sé si hay una respuesta para eso.
Digo, sí veo que Globo, por ejemplo, es muy fuerte en determinados géneros, pero para cubrir los otros hicieron alianzas, ¿no? Digamos, ustedes han hecho alianzas para, por ejemplo, para hablar del horóscopo, para hablar de temas muy, muy verticales, muy puntuales. Digamos, la idea es cubrir quizás todo el abanico de géneros para tener, bueno, matar todas las posibilidades. Sí, yo creo que en verdad el público busca los contenidos por temas de interés. Es lo que hace una persona hacer un clic en un episodio de podcast. Y entonces, por ejemplo, en nuestro portafolio tenemos como más de 40 podcasts de deportes y no es un género muy común de podcast fuera de Brasil o al menos en los Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces, hay que buscar los géneros que demandan la atención del público y lo hacemos por dos caminos. Podemos hacer una producción interna, como por el equipo de periodistas, por el equipo de deportes o cosas así. Y podemos hacer también una producción por productora externa. Y el IP es Globo, pero se genera un podcast que es hecho por una productora de mercado y eso es importante también, pues es difícil. El podcast es un mercado muy diverso y entonces se intenta hacerlo todo por un mismo grupo de personas. Creo que se va a perder calidad, creo que se va a perder el interés de la audiencia. Por esto tenemos modelos que son muy, muy diferentes y trabajamos con todos. La verdad es esta. Ustedes, digo, también están muy especializados pero van ampliando su cartera, digamos. ¿Cómo se encuentran los nuevos géneros, digamos? ¿Hay alguna estrategia? Sí, a ver, es verdad como decías antes, arrancamos más cultura pop y Ujú. entretenimiento. Trabajamos en los últimos años desarrollo periodístico, narrativo y en los trabajos que después fuimos realizando con diferentes clientes, hicimos bueno, comunicación interna, audioguías y road trips de audio para otras cosas y demás. En cuanto a los géneros, entiendo que ahí lo que plantea Carlos, que dice terror, drama o melodrama romántico, son más o menos los que suelen traquear mejor. En nuestro caso somos novios, que quizás es un melodrama romántico, dramático y un montón de cosas más. Funciona muy bien. Si uno va a trabajar Roundtable, generalmente True Crime es un gran arranque para tener conversaciones en cuanto a un vertical que no solo engancha con un montón de gente a nivel regional, sino que tiene un montón de fuentes de información que uno puede trabajar y diferentes enfoques. Y desde el punto de vista estratégico, si bien nosotros tenemos como nuestra listita de cosas y verticales o formatos que queremos ir haciendo, también nuestra manera de encararlo es cómo lo podemos hacer de una manera en la que o no se haya hecho, o efectivamente lo podemos hacer de una manera distinta, y que se perciba distinta de cualquiera de los ángulos, desde la edición, desde la producción, desde el guión o lo que fuese, para poder efectivamente, hoy por hoy, en un momento en el cual están por suerte floreciendo un montón de creadores de contenidos y de podcasts e incluso de apuestas de marcas, poder así tener un diferencial distinto por encima de lo que está sucediendo. Ok. Y ustedes, Ivana, digamos, si volvemos sobre lo mismo, ustedes son muy especializados también. ¿Hay, digamos, alguna apuesta en particular por un género? Ahora, digamos, decías, tiene una apuesta justamente por el terror, pero bueno, la idea es seguir buscando temáticas. ¿Qué tienen en carpeta o qué crees que puede funcionar con el tiempo? Mira, algo que lanzamos el 29 de octubre fue nuestro primer podcast en portugués en Brasil, por razones obvias, ¿no? El tamaño del mercado, lo Ujú. importante que es Brasil. Nos sorprendió que en este lanzamiento, la verdad es que nosotros somos jugadores muy pequeños todavía en lo que es podcast, pero nos sorprendió que nos lanzamos el 29 de octubre y estamos dentro del top 10, estamos en el top 7. Entonces ahí dijimos, bueno, claramente hay un interés por este género. El podcast de Brasil se llama Expertos en Apocalipsis y si bien tiene que ver con la cultura pop, también tiene que ver con tips de supervivencia, con el fin del mundo.
Entonces ahí dijimos, bueno, tal vez hay un mundo mucho más grande, como decía Diego, hay ciudades enteras de lecciones que por ahí tienen que ver con, no sé, desde la educación hasta, digamos, no es solo entretenimiento. En nuestros planes no está hacer podcast educativos igual, eso lo dije porque se me ocurrió, pero me parece que el audio como medio, como formato, es capaz de todo. Sería genial saber qué es lo que mejor funciona. Yo creo que, por lo menos en lo que yo me acuerdo, los primeros podcasts que a mí me llamaron la atención fueron los de Serial, que tenían que ver con True Crime. Y me parece que el True Crime funciona tan bien porque tiene esta cosa de storytelling, del cuentito, de bueno, había una vez, pasó tal cosa, esto fue lo que pasó, aparte de tener testimonios, digamos, mezcla un poco el cuento de terror con la noticia, que son géneros que funcionan muy bien. Nosotros tenemos un proyecto, un SVOD que se llama Acorn en Latinoamérica, que es de contenido británico. El contenido que mejor funciona dentro de ese streaming de nicho son los policiales británicos, digamos, el policial de Enigma. Entonces estamos pensando digamos que es bien interesante, porque si bien no es True Crime, se acerca bastante a esta cuestión de quién lo hizo, ¿no? El Who Done It, me parece que para podcast es un rubro que tiene mucha tela para cortar, pero el talk show también, ¿no? O sea, no sé si hay un género ganador, no lo podría decir. Okay, bien, y bueno, por último, llega una pregunta que, bueno, quiere también, ¿no?, saber sobre algunas características que puedan compartir sobre las audiencias, ¿no? Aquí preguntan específicamente sobre las edades, pero ¿se sabe algo más? ¿Algún rasgo que tengan en mente o que crean que, bueno, digamos, predominancia de hombres, mujeres, lo que sea? Hay un punto muy interesante por una búsqueda que hicimos aquí en Brasil. La verdad es que la Gen Z es una generación que no escucha mucho podcast todavía, pues son muy chiquitos y tienen mucho tiempo a mirar una pantalla. Entonces no tienen mucho a que trabajar muchas veces, o entonces si están al autobús o al metro pueden mirar la pantalla. Entonces a ellos los podcasts son todavía una descubierta, es una cosa que se cambia mucho y eso es muy interesante. El público de podcasts en Brasil es muy grande, de los 23 a los 35 y un poco más adelante también, pero los que tienen 16, 17 años no lo escuchan tanto. Sí, es muy interesante eso. Sí. Y Diego, algún rasgo que hayas notado, visto, que destaques? No, lo interesante es, de acuerdo a lo que hacemos, la audiencia cambia, que eso es algo que nos parece muy interesante, ¿no? Producimos un contenido hecho por mujeres para mujeres y tenés una audiencia que refleja bastante lo que uno buscaba, y trabajamos por ahí con un contenido más relacionado al entretenimiento y al cine, y quizás está bastante más parejo, y hicimos un programa diario durante toda la Copa América, y tenés un 90% de hombres que consume el contenido de fútbol, en ese caso puntual, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos es, en rango de edad, estamos como comentaba Fabio, 20 y algo, 30 y algo, como el segmento más fuerte. Es difícil llegar a personas más jóvenes, o por lo menos por ahora. También hay un tema con el descubrimiento del podcast o el descubrimiento del contenido en audio, que es complejo de transmitir, a diferencia de por ahí videos u otro tipo de redes sociales que permite facilitar compartirlo. Y el segundo segmento sí, ya es personas de 30 y pico a 40 y pico, que consumen otro tipo de contenido y que tienen otro tipo de hábitos que se asocian. Pero en cuanto a la diversidad, contamos con el insight de que es un ecosistema de oyentes efectivamente diverso. Solamente hay que afinar el tono exactamente, para que resuene con esa audiencia. ¿Y van a
digamos, ¿algún rasgo que quieras destacar? Básicamente concuerdo con lo que dijeron. Una reflexión sobre los más jóvenes y el audio. Me parece que hoy los chicos usan muchas veces el video o YouTube como si fuera un podcast, ¿no? Porque por ahí van por la casa con los headphones o sin headphones y van escuchando, pero a lo mejor no están viendo, pero por ahí es esa transición simplemente de formato, que todavía hay una dependencia medio emocional con el host que te está hablando, aunque no lo estés viendo. Me parece que la transición va a ser natural, por esto que decíamos al principio de los hábitos de consumo. Los números etarios que vemos son parecidos. Nos pasó algo simpático con Film and Arts, con Norma, que obviamente tiene una audiencia de gente que por ahí es más mayor, ¿no? Sí. Norma Leandro es una actriz muy querida por todas las generaciones, pero bueno, hay un pegue con una audiencia mayor, y vimos que lo interesante fue que esa audiencia que por ahí estaba acostumbrada a ver estos videos en YouTube, el podcast tenía algunas imágenes y estaba en YouTube, se mudó, como que nos siguió, y por ahí como que descubrió el podcast gracias a este programa, a este contenido, y lo cual me parece que la audiencia es sensible al producto, ¿no? Que si está bueno, sí, lo van a ir a escuchar. Genial, sí, hoy nos comentaban también sobre un proyecto de fútbol que también iba encontrando nuevas gente que nunca había escuchado podcast, así que bueno, hay mucho por crecer, mucho por descubrir. Se nos ha acabado el tiempo y bueno, les quiero agradecer infinitamente por su tiempo y por sus puntos de vista, que fueron muy enriquecedores, y bueno, les agradezco también a los que estuvieron del otro lado y por las preguntas que nos mandaron. Así que bueno, los invito mañana, que vamos a tener otros 3 paneles, y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bye.